Entonces, hermanos, a estar revisando el día de hoy este estudio que vamos a estar teniendo en en varias enseñanzas y vamos a estar abordando acerca del Espíritu Santo, hermanos. Eh, Hay dos cosas muy importantes que vienen en los evangelios y con este estudio vamos a introducirnos en este tema de hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a entender sobre el Espíritu Santo, que es una persona. Ya veremos las características que la Biblia atribuye al Espíritu como, por lo cual se le define como una persona. ¿En qué consiste eso? Lo vamos a estar viendo en un estudio en particular sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y esto a razón de que en algunos grupos, hermanos, pues hay personas o hay instituciones, hay agrupaciones religiosas que al Espíritu Santo se le ve como un poder, por ejemplo, se le ve como un poder, como una energía, se le ve como una fuerza para hacer milagros, para hablar en lenguas o tener algún don espiritual y como que solamente se percibe al Espíritu Santo de esa forma, el que hace lo sobrenatural. Pero vamos a entender que realmente el Espíritu Santo pues es una persona y es lo más importante que tenemos que entender sobre el Espíritu Santo. También porque sobre el Espíritu Santo se hace referencia a un poder, una energía, decía yo, pero al hacer referencia a eso, se concibe que el Espíritu Santo no es Dios, o sea, no se le ve o no le consideran como parte de la divinidad y el Espíritu Santo es Dios. Eso es también lo que vamos a estar estudiando en su momento. Entonces, hoy vamos a abordar este tema, la importancia del Espíritu Santo, y son cosas realmente importantes que vamos a estar revisando, hermanos, a razón de lo que vemos en la Escritura. Entonces, vamos a hacer una oración y ponemos en las manos de Dios esta enseñanza. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. La verdad es que somos las personas más necesitadas para entender tu palabra, para entender lo que dice las Escrituras. Ayúdanos, Señor. La verdad es que cuán necesitados estamos. Estamos muy necesitados de poder discernir y entender las Escrituras. Por eso venimos a ti, Señor, para rogarte que sea tu Espíritu Santo el que esté con nosotros y nos ayudes a poder transmitir estas verdades. Señor, en tus manos nos ponemos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después de que Cristo regresó a los cielos, eh, creo que la persona del Espíritu Santo cobró una importancia radical o fundamental para la vida de la iglesia y del cristiano, porque el mismo Señor Jesucristo ponía ese referendo de la persona del Espíritu Santo, o sea, cuán importante iba a ser la labor del Espíritu Santo. En su momento, cuando Jesús todavía estaba aquí con los discípulos, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, pero todavía lo veían a Jesús, ¿no? Todavía estaba con ellos, todavía Juan se recostaba en su pecho, Pedro escuchaba sus palabras, veían su semblante del maestro y Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Pero al decir eso, obviamente los discípulos en algún momento supieron que se iba a ir Jesús y sus corazones se llenaron de tristeza. De ahí está el capítulo 17, cuando el corazón de los discípulos se había llenado de tristeza, y en el capítulo anteriores, pues él les había hablado acerca del Espíritu Santo. Pero no entendían, hermanos, la función, la importancia del Espíritu Santo. Es decir, ya no iba a estar Jesús, pero Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les daré otro consolador. Y cuando Jesús dijo eso, o sea, lo que Jesús les estaba diciendo, así como yo he sido con ustedes, el Espíritu Santo ahora estará con ustedes haciendo esa misma labor. Entonces, vamos a verlo de esta manera, hermanos. Jesús puso
puso la importancia o sentó la importancia de la labor del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Ya no van a estar solos, les voy a enviar el Consolador. Y hermanos, pues es por eso importante también en este caso estudiar este tema, este mensaje que tiene que ver precisamente sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando en este estudio, con el favor de Dios. Vamos a ver algunos puntos que queremos introducir en este mensaje, hermanos. Primero, hermanos, es un estudio que quizás no lo terminemos el día de hoy, pero vamos a tratar de abordar lo mayor posible. La importancia del Espíritu Santo. Y el objetivo, hermanos, es que nosotros podamos entender más sobre el Espíritu Santo. Estos estudios tendrán ese fin, hermanos, conocer más del Espíritu Santo. Vamos a entender su obra, su labor, la importancia en nuestras vidas y todo esto será, hermanos, para nuestra edificación. Y también, hermanos, pues el objetivo es que haya un entendimiento, un aprecio por el Espíritu Santo. Hay dos cosas que requiere el cristiano en su vida, y uno es la fe y la otra elemento que es de suma importancia en su vida es que el Espíritu Santo esté en su persona. Con estos dos elementos, hermanos, el cristiano, si camina por fe, como dice la Escritura, y ayudado por el Espíritu Santo, hermanos, aunque no haya iglesias, no tuviéramos las Escrituras, no tuviéramos un lugar de reunión, hubiera a lo mejor hasta persecución, hubiera oposición en nuestra vida, pero tenemos estos elementos, no caeremos, no nos apartaremos, no nos alejaremos del plan que Dios tiene para nosotros. Teniendo primeramente la fe y segundo, hermanos, teniendo esa comunión con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante entender lo que vamos a estar abordando en este mensaje, hermanos. Bueno, en este ciclo de enseñanzas. Y bueno, vamos a pasar a ver un poco sobre la importancia del Espíritu Santo. Lo vamos a abordar en diferentes partes. Por ejemplo, en la Biblia, así lo vamos a ver. O sea, la importancia del Espíritu Santo en la Biblia. En otras palabras, vamos a entender, hermanos, ¿por qué necesitamos conocer del Espíritu Santo y su relación con la palabra de Dios? El Espíritu Santo y la relación que tenemos con la palabra de Dios. También la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. O sea, cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y eso nos ayuda a nosotros también a entender, pues, cómo el Espíritu Santo también necesita actuar en nuestras vidas. Y el otro punto, pues también es la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Y bueno, en relación con la verdad de Dios. Estos son los puntos que vamos a estar abordando en este estudio, en varios, en 4 puntos que estaremos teniendo. Y bueno, vamos a introduciéndonos en este tema, hermanos, con lo primero, el primer punto, la importancia del Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a tener algunos datos que nos van a ayudar a entender un poco más sobre cuán importante es el Espíritu en la Biblia. Y por ejemplo, amados hermanos, se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona al Espíritu Santo. Y bueno, en 88 ocasiones aproximadamente se hace referencia al Espíritu Santo. Varias de ellas se menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Es la manera en cómo se refiere el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero cuando dice el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, está hablando de la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento
vamos a verlo, está en relación a 88 ocasiones que se hace más o menos mención del Espíritu Santo. Principalmente se le llama así, bueno, aquí vienen los puntos: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Así es como nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Bueno, este dato pues nos ayuda a entender un poquito más esa parte de lo que sucede antes de Cristo, ¿sí? Entonces, la expresión real Espíritu Santo solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Como tal, Espíritu Santo solamente en 3 ocasiones aparece en el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando estamos mencionando el Antiguo Testamento, hermanos, pues estamos refiriendo al tiempo antes de Cristo. Es decir, antes de que Cristo viniera. En el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto de los sacrificios, el pacto que hay en base a guardar las leyes, las ordenanzas de Dios y a ser purificados ceremonialmente a través de todos esos sacrificios que se hacían. Eso era en el antiguo pacto, pero dice que todo eso era sombra, figura de lo que vendría a ser Cristo. Cristo vino ahora a dar un sacrificio único y completo, suficiente, hermanos, para limpiarnos, purificarnos. Al morir en la cruz, hermanos, pues ahora estamos limpios y podemos recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para ser consagrado el sacerdote, ¿qué sucedía? Pues el sacerdote primero se lavaba, se limpiaba, ofrecía un sacrificio y la sangre era colocado en los oídos, así en ciertas partes de su cuerpo. La sangre de ese animal que había sido sacrificado era colocada sobre la persona del sacerdote, y eso representaba que a través de esa sangre él estaba siendo purificado. El animalito había muerto en el lugar del sacerdote, ahora por su sangre él era limpio. Y bueno, eso representaba pues este aspecto, la limpieza y la purificación, pero el sacerdote después recibía un acto que se le conoce en el Antiguo Testamento como la unción, la unción. Y la unción era realizada con aceite. Entonces los sacerdotes se les vertía el aceite en la cabeza, y ese aceite caía sobre su cabeza, sus barbas, etcétera, corría sobre su cuerpo, y eso era sombra y figura del Espíritu Santo. En la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues hace referencia al Espíritu Santo como el aceite que es vertido, o como el vino, ¿no? También en el Nuevo Testamento, el vino que es echado en odres nuevos, el aceite que es puesto en las lámparas de aquellas mujeres vírgenes. El Espíritu Santo entonces era, la unción del sacerdote representaba la venida o el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. ¿Y quiénes eran los que eran ungidos en el Antiguo Testamento? Solamente había 3 personas que eran ungidas, o 3 grupos de personas que eran ungidas. No todas las personas tenían pues ese llamado a hacer ese acto ceremonial de unción. Solamente eran 3. Uno eran los sacerdotes, otro eran los profetas y otro eran los reyes. Ellos tenían solamente el llamado a recibir la unción, y representaba precisamente el Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Una consagración, una llenura del Espíritu en sus vidas. Eso era figura de lo que Cristo, o de lo que ahora es en el Nuevo Testamento, hermanos, en la iglesia, en la vida del cristiano. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento casi no se menciona la persona del Espíritu Santo, porque era algo que solamente recibían ciertas personas en particular. Como ya mencionaba, los sacerdotes, los reyes, los profetas son los que recibían precisamente el Espíritu Santo, ¿no? Para ser usados por Dios. Por ejemplo, en el libro de Jueces nos habla de cómo venía el Espíritu Santo sobre ciertas personas, aún para infundir en ellos valentía, osadía, inclusive fortaleza, como en el caso de Sansón. Pero muchas veces esto relacionado al hecho de que eran personas que habían sido consagradas, ¿no? Para tener ese llamado de parte de Dios en sus vidas. Bueno, esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver
Su mención ahora en el Nuevo Testamento. Su mención en el Nuevo Testamento, ya hay una grande diferencia. Mire, en el Nuevo Testamento se menciona el Espíritu Santo 264 veces. En el Antiguo, 88. En el Nuevo Testamento, 264. Ahora recordemos, hay una diferencia inclusive de número, en cantidad me refiero, de libros en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros son? 39, ¿no? 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27 libros. Entonces, imagínense esa comparación o esa referencia. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y solamente 88 ocasiones es mencionado el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento 27 libros y es mencionada 264 veces. Entonces hay una grande diferencia. Esto mismo sucede con la palabra fe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pocas veces se hace referencia a la palabra fe. Y en relación al Nuevo Testamento también el número de veces que se refiere la palabra fe en el Nuevo Testamento pues es abismal, es muy notoria, muy marcada la diferencia. Entonces, esto ya nos deja ver algo, hermanos. Este dato nos deja ver pues la importancia del Espíritu Santo ahora para la era cristiana, es decir, a partir del momento de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es fundamental en la vida cristiana y además para que el reino de Cristo siga avanzando. El otro dato que aparece ahí, por ejemplo, tan solamente en los evangelios, alrededor de 60 ocasiones se hace referencia al Espíritu Santo en los evangelios. Otro dato más, miren, en el libro de los Hechos se menciona 57 ocasiones. 57 ocasiones se hace referencia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, si no mal recuerdo. 28 capítulos, entonces casi que en cada capítulo 2 veces es mencionado, mínimo en 2 ocasiones es mencionado el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos son 57 referencias sobre la persona del Espíritu Santo y hay algunos estudiosos, algunos comentaristas de la Biblia que inclusive, hermanos, el libro de los Hechos, si usted lo ve ahí en su Biblia, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, pero que en realidad, dicen algunos comentaristas, debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es realmente protagonista, hermanos, es la persona que sobresale más en este libro, pues todo lo que se refiere ahí desde el inicio, ¿no? Cuando Jesús les dijo, no se vayan hasta que descienda el poder sobre vosotros. En el capítulo 2 dice, pues que estaban orando unánimes y de repente vino el Espíritu Santo. Y las promesas que son anunciadas del Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo, pues, dirigió a Felipe, por ejemplo, a que se acercara al carro del eunuco. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera por ese lugar, sino que les prohibió, ¿no? Dice que les prohibió que fueran hacia Bitinia y se dirigieron hacia otros lugares. O sea, el Espíritu Santo es activo ahí, o sea, está tomando una participación muy dinámica, muy activa en la narración del libro de los Hechos. Entonces, por eso algunos comentaristas han dicho que el libro de los Hechos más bien debería ser Hechos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, hermanos, estamos mencionando esto por la diferencia que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre la referencia o mención del Espíritu Santo. También en las epístolas, ya las epístolas que continúan a partir del libro de los Hechos, como Romanos, las epístolas de Corintios, Gálatas, Efesios, todas las demás, en esas epístolas se refiere el Espíritu Santo 132 ocasiones. Solo 3 epístolas no hacen mención del Espíritu Santo.
Solamente en 3 epístolas no se hace referencia al Espíritu Santo. Una de ellas es Filemón, en la segunda y tercera de la segunda y tercera carta del apóstol Juan. Entonces, en estos datos que estamos observando, hermanos, pues vemos ya la mención del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos está diciendo? Que hay importancia y hay una importancia considerable del Espíritu Santo en la Biblia, hermanos. O sea, el Espíritu Santo en la misma Biblia nos deja ver que es importante. Ahora veámoslo en otro aspecto. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que inspiró toda la Biblia. De ahí también podemos entender que es importante su labor o su presencia o su participación, su obra, su persona, para que nosotros ahora tengamos las Sagradas Escrituras. Su obra fue muy importante, hermanos. Dice ahí el apóstol Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las razones por las que es importante el Espíritu Santo en relación a la palabra de Dios es porque Él mismo la inspiró. Él trajo esa inspiración para que todos los hombres, todas las personas que hablaron de parte de Dios, pues supieran qué es lo que iban a hablar, ¿no? Que transmitieran el consejo y el mensaje de parte de Dios. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, pero no está por demás recordar, hermanos, lo que significa inspiración. La palabra inspiración es que las Sagradas Escrituras es un milagro, donde el mensaje es dado por Dios a una persona escogida por Él, o sea, por Dios, cuyo mensaje busca dar a conocer el pensamiento y voluntad de Dios, esperando persuadir los actos del destinatario. Entonces, la inspiración, esto es un milagro, hermanos. En ese milagro precisamente ocurre que Dios revela a la persona que le está destinando el mensaje, le revela sus pensamientos, le revela su voluntad con el propósito de que ésta quede, sea oída, sea conocida, sea escuchada, y además los que las escribieron, pues, quede registrada esa palabra que pudo ser precisamente transmitida. Vamos a ver lo que dice aquí, algunas otras cosas. Por ejemplo, literalmente inspiración es la palabra de Dios puesta en la boca del mensajero. Eso es lo que significa la palabra inspiración. La palabra de Dios puesta en la boca del mensajero. Es lo que dice Jeremías 1:9, hermanos. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esta es como que la idea de la inspiración. Eso es lo que hizo Dios con Jeremías, hermanos, cuando lo llamó. Lo llamó, Jeremías decía que pues era niño y sin embargo pues para Dios eso no fue una limitante y Dios precisamente le dijo pues voy a poner yo mis palabras en tu boca. O sea, no te preocupes, yo voy a poner realmente lo que tú vas a tener que decir. Y esa es la inspiración en el concepto bíblico, hermanos. También el Espíritu Santo, hermanos, en relación a la Biblia es importante porque nos enseña la palabra de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, habría muchas cosas que no entenderíamos de la palabra de Dios. Quizás algunas las entenderíamos, pero no nos referimos a un entendimiento que queda aquí, hermanos. O sea, que tú leas la Biblia, la comprendas y quede aquí en tu pensamiento, en tu mente, en tu razonamiento, porque eso no es el propósito de Dios, sino que eso descienda
a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese canal, hermanos, que hace que la palabra de Dios no se quede nada más aquí, en la mente, en el pensamiento, sino que llegue hasta lo más profundo de tu ser. Y ahí es cuando tiene efecto la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no fue para ser razonada, o sea, para dárnosla así como que quedara nada más aquí en la mente, a eso me refiero. Que quedara nada más en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, sino que llegara realmente hasta la parte espiritual nuestra. Por eso se cumple ahí la palabra cuando dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tu alma y tu espíritu necesitan un alimento que tiene que llegar a esa región, así como el alimento que tú y yo comemos. Es un alimento que lo meto en mi boca, lo mastico, pasa por diferentes partes de este aparato digestivo, llega hasta mi estómago, ahí es más molido, más desintegrado, después a otras partes de mi aparato digestivo hacer como succionar todos los nutrientes para después ser distribuido a todo mi cuerpo, y sacar todo lo que realmente requiero para nutrir mi cuerpo. Y después eso es desechado. Hermanos, en este sentido, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que la palabra, al llegar a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestra mente, no se quede ahí, sino que sea distribuido en todo nuestro espíritu, en nuestra alma, y nosotros podamos tener realmente el beneficio. Imagínense aquella persona que, aunque se alimenta, tiene un problema en su aparato digestivo que no absorbe los nutrientes. De nada le serviría estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y así se ponga los mejores banquetes y los mejores manjares, si lo que come no le va a ser provechoso a su organismo. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a entender, a comprender la palabra de Dios, nos vamos a llenar de Biblia. Nos llenamos de Biblias, de seminarios, de teología, de cursos, de aprendizajes, de reuniones, pero no nos está digiriendo eso, o sea, no lo estamos realmente aprovechando. No porque el Espíritu no quiera, hermanos, sino porque nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo y someternos al Espíritu Santo para que eso pueda ser provechoso en nuestra vida. Dice ahí 1 Corintios capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y bueno, pues yo creo que aquí este pasaje nos ayuda a entender por qué a veces cuando tú estás con distintas situaciones en tu vida espiritual, a lo mejor a veces hay desánimo o tienes interés de buscar a Dios, de hacer cosas para Dios, pero de repente lo platicas con tu compañero en la escuela, con algún familiar que no está buscando a Dios, con una persona, tu vecino, alguna persona así, y te dice, pues ¿qué le pasa? ¿No? Está loco, ¿no? A lo mejor como que es muy religioso. O sea, no lo entiende, no lo discierne, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Hermanos, gracias a Dios, Dios nos ha permitido entender cosas espirituales que nosotros necesitábamos entender y ha sido la obra del Espíritu en nosotros. Pero también eso deja ver que no todas las personas lo logran entender y por eso cuando tú te sientes incomprendido, cuando tú te sientes que no te comprenden las personas, aquí hay una razón, hermanos, pues realmente es porque el Espíritu nos ha enseñado lo que nosotros necesitábamos entender y en lo que nosotros necesitamos caminar. Pero el Espíritu Santo nos dirige y nos lleva para todo lo que es justo y recto. Eso debemos de recordar. El Espíritu nos lleva a lo que es justo, que es recto.
Entonces, la obra del Espíritu es ayudarnos a entender la palabra de Dios. Por esta razón vemos que es muy importante el Espíritu Santo. El día que ya no leamos la Biblia, hermanos, y se nos haga hasta ya rutina leer la Biblia, pues tenemos que hacer un alto y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, necesito yo comprender tu palabra. Ayúdame a entender las Escrituras. Muéstrame lo que yo necesito conocer, oír, para que no sea esto una rutina y una monotonía, porque sería el hecho de estar leyendo y leyendo, como les planteaba hace un momento, es como aquella persona que se sienta a comer y a comer y a comer, pero nada aprovecha. Necesitamos la obra del Espíritu en nosotros para entender la palabra. Al estudiar la Biblia, pues es también el objetivo de lo que estamos hablando, la importancia del Espíritu Santo en relación a la Biblia, es para poder estudiar la Biblia, hermanos. Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos ayuda a discernir, tener el discernimiento. Él es el que da la sabiduría y Él es el que da la revelación. Cuando hablo de estos conceptos, entendimiento, discernimiento, sabiduría, revelación, son cosas que el Espíritu nos transmite, hermanos, sobre su propia palabra. Él la inspiró, la Escritura la inspiró el Espíritu Santo. Él no la quiere revelar. Él sabe qué cosas de esta parte de la Biblia, es decir, de las Sagradas Escrituras, qué de todo lo que hay aquí, hermana, tú necesitas en tu vida espiritual. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Es como cuando vamos precisamente al médico y a lo mejor el médico nos hace un chequeo, nos manda a hacer unos estudios, conoce ahora ya cómo está nuestra salud y nos dice, usted necesita este tratamiento, tómeselo. Hermanos, pues aquí está realmente lo que nosotros necesitamos en el ámbito espiritual en nuestras vidas. Si nos sentimos a lo mejor débiles, faltos de fe, si sentimos que no entendemos cosas, si sentimos que nos hace falta sabiduría, si yo necesito que Dios esté ministrando más recurrentemente con su palabra a mi vida y pedirle a Dios que esté revelando su palabra a mi corazón, a mi entendimiento. Hermanos, pues eso es lo que podemos y debemos de hacer con el Espíritu Santo, es decir, al buscar la ayuda del Espíritu Santo. Dice aquí 2 Corintios 3, verso 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo el velo se quitará. Y bueno, aquí está hablando, hermanos, de cómo dice el apóstol Pablo que todos los días de reposo hay quien lea a Moisés en las sinagogas, en los lugares de reunión donde se juntan los judíos. Dice, Moisés tiene quien lo lea o quien lo anuncia en las sinagogas. Y todos los días de reposo se lee a Moisés en las sinagogas. Pero el apóstol Pablo dice eso, hermanos, porque está haciendo referencia a que necesitan la ayuda de Dios en sus vidas, porque aunque leen la palabra de Dios, no la han entendido. No han entendido, hermanos, que Jesús ese es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos no entendieron eso. Y entonces el apóstol le está diciendo, tienen un velo. Leen la Biblia, pero tienen un velo. Hasta que se conviertan al Señor, ese velo les será quitado y van a entender más cosas. Esto es lo que dice el apóstol Pablo y bueno, lo estamos citando porque estamos haciendo referencia cuán importante es en este caso la obra del Espíritu Santo en nosotros para entender la Biblia, la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto, ahora al punto 2, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo.
Primero, una de las obras muy importantes que hizo el Espíritu Santo en la vida de Cristo fue en su concepción y en su nacimiento. Jesús fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es lo que declara la Escritura, hermanos. Eso es algo que en la ciencia no se va a entender. O sea, la ciencia no lo puede, ahora sí que explicar, ¿no? Por eso son milagros, ¿no? O sea, no hay una explicación científica o lógica a cómo una mujer pudo procrear un hijo sin haber tenido un encuentro con un hombre, con un varón. ¿Cómo es que quedó embarazada si no estuvo con un hombre? Bueno, pues eso es el milagro de la concepción. ¿Quién hizo ese milagro? El Espíritu Santo fue el que hizo esta obra en el vientre de María. Recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 7, hermanos, el verso 14, aquí aparece el texto. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, lo que nos está refiriendo este pasaje, pues es muy importante. Es muy importante, hermanos, porque nos deja ver que la obra del Espíritu Santo, dice ahí, será el milagro de que una virgen, la palabra virgen, no nos imaginemos a la Virgen del Carmen, a la Virgen María, me refiero a la Virgen Guadalupe o a lo mejor alguna virgen que la religión la ha declarado así. La palabra virgen en la Biblia significa una mujer que no ha tenido intimidad o un contacto íntimo con una persona, con un varón, que nunca ha habido un contacto íntimo con un varón, una mujer que es pura en ese sentido. Entonces dice que una mujer así iba a concebir y además no solo iba a concebir, hasta su nacimiento, dice, dará a luz, hasta su nacimiento sería virgen. Y ese niño tendría un nombre particular, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Esa obra, hermanos, pues la hizo el Espíritu Santo. Es un milagro que hizo el Espíritu y como decíamos, pues no tiene explicación científica, no tiene una explicación lógica. Eso no sucede normalmente, ¿no? No es algo que acontezca de forma común. Vamos al siguiente punto, hermanos, hablando también de la intervención del Espíritu Santo sobre Jesús en su nacimiento. Varios individuos fueron llenos con el Espíritu Santo para hacer declaraciones sobre ese evento, sobre el nacimiento de Jesús. Es decir, hubo personas que al recibir el Espíritu Santo anunciaban, profetizaban, declaraban de que Jesús vendría, nacería, iba a nacer el Cristo. El inciso A, uno de ellos es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y si quieren, aquí le doy la referencia, hermanos. Ahorita no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer con calma. Eso viene en Lucas capítulo 1, del verso 41 al verso 42, cuando Elizabeth es llena del Espíritu Santo, en el momento en que se encuentra María y Elizabeth. María va a visitar a Elizabeth, estaba embarazada, ya era el séptimo día, perdón, el séptimo mes de su, o el sexto mes, sí, tienen razón, es el sexto mes, corrijan. El sexto mes de su embarazo de Elizabeth y en ese momento ya María iba ya embarazada,
había sido recientemente lo de su concepción. Entonces, Elizabeth saluda a María y se saludan ahí y el bebé, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, salta al escuchar la voz precisamente de María, siendo él llenado del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Bueno, entonces ahí es declarado precisamente una bendición sobre la vida de María por Elizabeth. También está el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Esto está en Lucas capítulo 1, del verso 67 al 79. Del verso 67 al 79, ahí hace mención sobre Zacarías, que también es precisamente visitado por el Espíritu Santo. Y otro hombre que se menciona en la escritura también llamado Simeón. Simeón ya en el momento en que nace Jesús, cuando lo llevan al templo a ser presentado, va María, José y llevan al bebé Jesús. Entonces Simeón pues refiere palabras proféticas sobre Jesús. Él, lleno del Espíritu Santo, hace mención sobre la persona de Jesucristo. Esto lo podemos leer ahí en Lucas capítulo 2 del verso 25 al 35. Nos habla de este personaje llamado Simeón. Entonces, hubo personas que en relación al nacimiento de Jesús fueron llenas del Espíritu Santo y anunciaron declaraciones importantes sobre Cristo, su nacimiento y además sobre su obra, hermanos. Ahora, en relación, la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo en relación a el bautismo. Cuando fue bautizado Jesús en el momento de ir al Jordán. Dice aquí Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, Jesús es bautizado al momento de salir del bautismo. Dice que el Espíritu Santo, él vio que el Espíritu Santo venía sobre él. Los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo desciende como paloma, descendía sobre él. Entonces, esto fue un evento que se ve en la vida de Jesús. Y esto pues hace una referencia, hermanos, la importancia del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Asimismo es importante la venida del Espíritu Santo sobre un creyente. Entonces, este pasaje pues nos ayuda a ver la importancia del Espíritu Santo y también la relación que puede haber entre el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo. No es única y exclusivamente en el bautismo. Hay otros momentos donde se puede recibir el Espíritu Santo también como una llenura, como un derramamiento del Espíritu Santo en la persona, pero siempre está en relación a un acto a lo mejor de trascendencia en la vida de una persona de fe, en este caso ejemplificado por Jesús, ¿no? Si él bautizándose recibió el Espíritu Santo, hermanos, pues nosotros necesitamos todavía más del Espíritu Santo, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo, por nuestra condición, decirlo, somos más frágiles, somos débiles, podemos ser faltos a lo mejor en discernir, en entender muchas cosas, y pues cuánto más necesitamos del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, el verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, vamos a ver, entonces el Espíritu Santo se manifestó visiblemente como una paloma o en forma de paloma, o sea, no lo podemos decir en un sentido literal. Dice ahí como paloma, no quiere decir que el Espíritu Santo
él como persona es una paloma, ¿no? O sea, a lo mejor en ese instante fue la forma que visiblemente se manifestó el Espíritu Santo para que no solamente Jesús y no por Cristo, sino por los que estaban en ese lugar, tuvieran la referencia de que el Espíritu Santo había venido sobre su vida, sobre su persona. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, pues no se ve realmente, hermanos, ¿no? O sea, no hay un pastor, un ministro que diga, ah, sí, estoy viendo cómo está descendiendo el Espíritu Santo sobre Manuel. Aquí lo estoy viendo, ¿ustedes lo ven, hermanos? Bueno, a lo mejor les falta fe, a lo mejor les falta madurez espiritual o les falta unción, ¿no? Serán las formas en que tratará de explicar algún falso maestro ese tipo de cuestiones. Pero realmente no es lo común, o sea, no se ve cómo viene el Espíritu Santo, o sea, nadie podría decir, ah, sí, ya estoy viendo que el Espíritu Santo está cayendo sobre él. Quizás en ese momento solamente por este evento, para dar testimonio, y ese testimonio fuese evidente a todos los que estaban en ese lugar, Juan el Bautista, las demás personas que estaban ahí, algunos ya discípulos que querían seguir a Jesús, Andrés, ¿no? Entre ellos, que estaba ya con Juan el Bautista, tenían que ver este evento, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, quizás en ese momento fue algo similar a una paloma, algo que representaba eso, la paloma, una paloma que venía el Espíritu Santo sobre. Y bueno, pero sí fue algo que quedó constatado que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. El segundo punto, hermanos, vino sobre él. O sea, vino sobre Jesús. No fue algo general, ¿no? En todos los que estaban en ese lugar. Fue más particular en la persona de Jesús. Vino sobre él. Eso es lo que quizás se quería manifestar en ese momento, que el Hijo de Dios estaba siendo llenado del Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a ver en relación a la vida de Cristo su presencia durante el momento de la tentación. Esto también lo describe el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de que fue bautizado. Dice, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ahora, veamos esto, hermanos. Estábamos mencionando que Jesús fue bautizado. Él, si no hubiera venido en forma de paloma, pues él estaba consciente de que el Espíritu Santo vino a su vida. Eso le sucede a un cristiano. Cuando el Espíritu viene a su vida, va a estar consciente de que el Espíritu está en él. Jesús estaría consciente. Entonces recibe el Espíritu Santo y ahora dice, lleno del Espíritu Santo, volvió al desierto, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí es donde comienza la obra que manifiesta la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Por lo menos en lo que hay registro en la Escritura. A partir del momento en que el Espíritu llena su vida para hacer lo que sería el ministerio, es decir, su labor y su misión. Pero antes de emprender su misión, fue llevado a ser preparado en el desierto. Y dice que viene el momento de la tentación, ¿no? Eso lo vemos ahí. Usted puede continuar leyendo lo que dice Lucas 4. Y bueno, pues dice que estando en el desierto, pues el diablo se le aparece, le dice, si tú eres hijo de Dios, pues di que perdón, que estas piedras se conviertan en pan. Y las demás tentaciones que vienen. Entonces fue un momento de prueba, de tentación. Y el desierto en la Biblia, hermanos, el desierto representa la preparación, es decir, donde Dios está tratando con nosotros, nos está preparando, ¿no? Como sucedió con el pueblo de Israel. Los llevó al desierto y los llevó para ver lo que había en sus corazones. Y como había algunos que no tenían un corazón correcto, pues entonces Dios en el desierto los mantuvo dando vueltas hasta que terminó esa generación y se levantó una generación que realmente pues agradó a Dios
y continuó su marcha en el plan que Dios tenía para ellos. Bueno, entonces, en la preparación durante las tentaciones en el desierto, ¿quién estaba con el Espíritu? Perdón, ¿quién estaba con Jesús? El Espíritu Santo. Hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿quién necesita estar? Y más en las tentaciones, ¿quién necesita estar? El Espíritu Santo. Jesús, al entrar lleno del Espíritu, perdón, al estar, ahí debe de ser. Jesús, al estar lleno del Espíritu Santo, el diablo lo buscó hacer caer. Lo que buscó es hacerlo caer. Y hermanos, pues eso es también una realidad. El Espíritu no quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y aun cuando lo somos, buscará precisamente hacernos caer. Ahora, también es importante que Jesús venció toda tentación, que describe el capítulo 4 de Lucas y Mateo 4 también lo describe. Venció toda tentación por cuanto estuvo guiado por el Espíritu Santo. Más adelante Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo que una de las obras del Espíritu Santo es recordarnos la palabra de Dios, o recordarnos lo que Él ha dicho. Él les recordará mis palabras. Esa es una obra del Espíritu Santo. Lo veíamos hace un momento en el punto anterior. Recordemos que el Espíritu es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Entonces, Jesús venció la tentación por cuanto fue guiado por el Espíritu Santo y siempre que Jesús contestó a una tentación o cómo actuó Jesús ante una tentación, respondió con la palabra de Dios. El Espíritu lo guió a recordar las palabras de Dios y aplicarlas, ¿no? En la circunstancia correcta que estaba viviendo Jesús. Bueno, en Lucas 4:14 también se nos dice, por ejemplo, que una de las intervenciones del Espíritu Santo en su ministerio es esto que describe Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Después del tiempo de tentación que describe los primeros versículos del capítulo 4, después ya nos empieza a hablar que al regresar Jesús, ¿no? Del desierto, volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo fue guiado Jesús al desierto? En el Espíritu. ¿Y cómo regresó de ese momento de preparación? Pues todavía regresó más fortalecido, con más poder en el Espíritu para emprender ahora la labor que iba a hacer. De ahí inicia Jesús su ministerio. ¿Qué queremos decir con su ministerio? Es decir, que Jesús públicamente empieza a hablar del reino de Dios, empieza a predicar, a enseñar la palabra de Dios, a transmitir lo que el Padre le había encomendado que él transmitiera para las personas que estarían escuchando su mensaje. Entonces, volvió el Espíritu, hermanos, y así es como Lucas 4, verso 14 nos dice que Él regresa. De ahí en adelante, hermanos, acontece también otro evento ahí mismo en el capítulo 14, pero ya ahora hablando de cuando Jesús llega a una sinagoga y está haciendo referencia a que el Espíritu del Señor está sobre Él, le ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Es un pasaje de Isaías, lo que Jesús está leyendo, pero todo lo que describe ese pasaje realmente ahora estaba ya cumpliéndose en Jesús. Y él declaraba, yo voy a poder dar vista a los ciegos porque el Espíritu del Señor, ¿qué? Está sobre mí. Esa es la frase clave en ese pasaje que está leyendo Jesús del profeta Isaías, ahí en Lucas 4:16. Es cuando entra en la sinagoga, le dan el rollo del libro del profeta Isaías, empieza a leerlo y vienen estas palabras. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Y cuando termina de hacer esa lectura, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente que escuchó esas palabras, hermanos, se escandalizaron. Inclusive quisieron aventar a Jesús a un despeñadero, porque lo veían que eso era como una blasfemia. Esas palabras solamente se van a cumplir en el Mesías. ¿Por qué las dices tú? ¿Por qué te las adjudicas tú? No entendían, hermanos, que delante de ellos estaba el Mesías. Era Nazaret, recuerda, era Nazaret, el lugar donde él se crió, y muy pocas personas creyeron de Jesús o creyeron en Jesús en esa región de Nazaret. En una ocasión que fue a hacer, pues, a predicar el reino de Dios, no se pudo hacer muchos milagros ahí, dice, por causa de la incredulidad de la gente. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es María su mamá y aquí están sus hermanos con nosotros? Y había una incredulidad en ellos. Entonces, hermanos, bueno, ahí es donde se dio ese evento, pero se cumple la palabra. Jesús les declaró, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hermanos, entonces esto refiere la importancia del Espíritu Santo en Jesús, en su persona y para hacer precisamente esta obra, llevar a cabo su ministerio. Entonces, ahí podemos decir que Jesús, lo que menciona Lucas 4:16, Jesús declaró públicamente que el Espíritu Santo estaba sobre él. Deja ver la importancia del Espíritu Santo en su ministerio al reconocer, declarar que el Espíritu estaba en él para lograr hacer todas esas cosas, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar el año agradable del Señor. Todo eso lo iba a poder hacer con la ayuda del Espíritu Santo en su persona, en su vida. Y bueno, aquí está este pasaje, hermanos, Lucas 4:17 al 19, que es parte de lo que estamos diciendo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El verso 21 les dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense que las personas que escucharon esas palabras hubieran creído en Jesús, hermanos. Esas personas, si en ese momento hubieran creído en Jesús, ¿cuántas personas se hubieran salvado ese día? Pero no, hermanos, sucedió lo contrario, más bien lo querían aventar al barranco. Y imagínense, yo creo que un día sabremos cuántas de esas personas que escucharon esta noticia de la misma boca de Jesús, cuántas de esas personas que estaban ahí en la sinagoga, cuántas personas sí lograron llegar al reino de los cielos. A lo mejor un día ahí en el cielo nos encontramos a uno de ellos que sí creyó y lo vamos a saber, ¿no? Vamos a saber que él fue una persona que tuvo el privilegio de escuchar a Jesús leyendo esa parte de Isaías y Jesús revelándose como el Mesías ante ellos, y pues que él pudo creer en Jesús. Entonces, hermanos, pues qué privilegio es eso también, el hecho de ver que hay personas que pudieron escuchar de Jesús su palabra. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, hermanos, para que podamos continuar la siguiente reunión. Como todavía faltan algunos puntos, no, para no dejarlo, este punto, el punto 3, dejarlo a medias, sino que lo podamos empezar a ver desde el principio. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor.
Vemos, Señor, cuán importante es el Espíritu Santo, Señor, en la palabra, en la Biblia. Cuán importante es el Espíritu Santo en el tiempo de tu ministerio, Señor, en esta tierra. Oh, Señor, la verdad es que ayúdanos a conocer más del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu en nosotros, Señor. Te pedimos que estos temas, estos mensajes puedan traer esa bendición a nuestras vidas y que produzca en nosotros un hambre mayor del Espíritu Santo, un anhelo de conocerlo, de acercarnos a Él, un anhelo, Señor, de aún pedir más del Espíritu Santo en nuestras vidas y también que esto produzca, Señor, un conocimiento que nos permita saber cómo caminar con el Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que nos dirijas, nos sigas acompañando, que seas tú actuando en nosotros. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a continuar entonces la siguiente semana con este estudio. Y como les refería, hermanos, pues son varios temas, son por lo menos 4 temas que vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, yo les invito para que podamos estarlos escuchando, atentos y aún orando, hermanos. Oremos lo que Dios nos habla a través de estos mensajes. También les invito, hermanos, yo creo que en su momento, cuando ya podamos, cuando estemos tocando los últimos temas, vamos a estar orando también para que pues el Espíritu Santo nos acompañe, nos visite, se derrame entre nosotros. Entonces, les invito para que también de forma presencial lo podamos llevar a cabo y sea pues como una experiencia en conjunto. ¿Sí, hermanos? Pues terminamos aquí, hermanos. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Solamente les doy unos avisos para despedirnos. Recordar, hermanos, entonces el aseo, ahorita el grupo que le toca la siguiente semana es el equipo 2. Sí, ¿verdad? El equipo 2. Y lo estamos comentando para que vayamos como que agarrando el hilo de lo que necesitamos nuevamente retomar, hermanos. Entonces, el equipo 2, si por favor nos ayudan, hermanos, la siguiente semana, que pueden estar aquí unos 20 minutos antes de las 7 para poder, pues se pueda llevar a cabo esa actividad. Y bueno, hermanos, ¿alguna duda o pregunta? Estamos para servirles. Que tengan buena noche y Dios les bendiga. Voy a subir los videos, hermanos. El de la semana pasada no lo he subido, ¿verdad? No se los he compartido. Lo comparto mañana, primero Dios. Y el domingo en la noche, primero Dios, el de hoy. ¿Sí? Por favor, hermanos. Gracias. Dios les bendiga y buenas noches.